Ok, bueno, pues primero pensábamos hablar de radioastronomía, una introducción a la radioastronomía. Muchos de ustedes han estado trabajando, yo no sé si, creo que la mayoría de ustedes han estado trabajando en cosas con datos infrarrojos u ópticos ¿cómo está justo del medio? ¿Se sale eventualmente o? ¿Cómo? Ahí, por ahí. Ahí. O lo saca del medio. Bueno, bueno, esto sí. Ok, perfecto. Lo pongo por ahí. Ok, entonces. Y bueno, radioastronomía, bueno, parte de la astronomía obviamente es meramente que estamos observando objetos astronómicos allá en el espacio usando ondas en la parte del espectro que está en radio. Y bueno, esto aquí es una imagen del espectro electromagnético. La parte óptica es bien pequeña en el sentido del rango de largos de onda y frecuencia. Después viene infrarrojo, que es un poco más ancho, pero el radio, lo que se denomina como el rango en radio, es mucho más grande, incluyendo frecuencias en varios órdenes de magnitudes. Históricamente, la diferentes bandas en radio se le tienen diferentes nombres. Yo a mí se me olvidan, así que no espero que se acuerden ustedes tampoco, pero es por si acaso escuchan alguna vez L-band o banda L, esa es más en alrededor de 1 GHz, por ejemplo. Esa pues me la sé porque, bueno, eh, eh, la emisión de 21 centímetros de hidrógeno neutro está ahí en esa, el de 21 centímetros es en esa banda. Pero así hay varias bandas, desde frecuencias más bajas, gracias, a frecuencias más altas. Q, esta más o menos, estas bandas, por ejemplo, el VLA, el VLA, observan en todas estas bandas. No aquí, esto es más alma, es más en el milimétrico, en el submilimétrico. Eso parece, históricamente, pues estas son más modernas, estas bandas se han empezado a observar más recientemente, así que no tienen estas letras que yo creo que que tienen que ver con cosas de radares, por lo menos las letras estas, ¿no? Esto HF significa High Frequency, para ese entonces Very High Frequency y Ultra High Frequency, pero ahora hay mucho más frecuencia, más alta. Sí. Exacto, sí. Para cuando empezó radio, allá a principios de 1900, esto eran las altas frecuencias, pero bueno, y aquí se puede ver el rango de frecuencias que se denomina como radio, que se puede observar por radiotelescopio. El radio clásico viene estando aquí más o menos a largos de onda de 1 metro, más o menos. Y a veces se le denomina a esto por aquí a 1 centímetro, 10 centímetros, a microondas. Y después esto, pues, para ser más específico, se le denomina milimétrico y submilimétrico. Pero todo cae bajo radio. ¿Okay? Cambia un poco la tecnología en cómo se observa, pero en general todos los telescopios son básicamente así, una superficie parabólica metálica con que es el espejo principal, después otro, bueno, después se observa con receptores que detectan el radio. El, el cutoff, el límite aquí en frecuencias bajas es dado por la ionosfera, eh, porque como en radioastronomía observada desde la Tierra, no podemos observar emisiones que vienen del espacio a frecuencias más bajas porque la ionosfera actúa como un espejo, que cualquier emisión a estas ondas, a estas frecuencias, rebota, básicamente.
Y eso pues nos impide observar a esta frecuencia, pero también gracias a eso es que se pueden tener se puede uno comunicar en radio a estas bajas frecuencias usando la ionosfera para rebotar la señal y poder tener comunicaciones intercontinentales. A altas frecuencias, el límite es dado uno por la atmósfera y también qué es lo que la tecnología que se usa para detectar esa emisión. Bueno, pero más y más, varias de las frecuencias o largos de onda del infrarrojo lejano se están pareciendo mucho a la tecnología que se usa para radio, pero eso, si tienen preguntas de eso, pues como por ejemplo en Sofía, eh, pero no veamos esos detalles. Bueno, esto no tiene que ver, esto es para que vean la gran cantidad de cosas que se pueden observar cuando estamos hablando de radio. Todas estas cosas son interesantes dentro del espectro de radioastronomía, pero depende de la frecuencia y la longitud de onda a la que se observe. Estás observando diferentes tipos de procesos físicos que son interesantes para diferentes objetos astronómicos, para estudiar diferentes objetos astronómicos. Y aquí entonces puse un poquito, añadí varios telescopios nuevos y viejos a ALMA, del que nos vamos a concentrar hoy, pues este es el rango de frecuencia al que observa el NGBLA, que es uno que se planifica construir los 2030 más o menos, está a este rango de frecuencia. El SKA, el Square Kilometer Array, que se está construyendo y que se supone que próximamente empieza a observar, pues es este el rango de frecuencia y Arecibo está aquí. Todos estos bajas frecuencias se observan de lo más bien desde este, la parte de la Tierra. No hay que ir al espacio para observar porque esta imagen que se enseña aquí es la transmisión de la emisión que viene del espacio a través de la atmósfera. En el óptico, pues se transmite todo de lo que pase, de lo que venga desde el espacio, pero cuando te vas al ultravioleta y rayos X y rayos gamma, pues la atmósfera absorbe mucho de esa emisión y por eso es que hay que ir al espacio para poder observar esas emisiones. En el radio eso no es así, se puede observar desde la Tierra, pero mientras más te vas a frecuencias más altas, la atmósfera, mayormente por las moléculas que hay en la atmósfera, empiezan a crear ruido, a observar la emisión y por eso es bueno irse a regiones altas donde haya poco vapor de altas y secas, donde haya altas porque hay menos atmósfera entre uno y la fuente astronómica y secas porque así hay menos vapor de agua, que es una de las dos moléculas que afecta más esa emisión, absorbe más esa emisión. Y es por eso que, por ejemplo, el radio, esta es la cantidad, mientras más, esto es al revés de la otra, mientras más bajito, esto es bueno, ¿cuánto pasa? La transmisión. Esta es la transmisión también. Bueno, pero es al revés. Aquí la absorción. Mientras más alto esto, peor. Aquí, mientras más bajito, peor. O sea, que mientras más alto, más pasa la emisión. Y ya ven que para un terahertz, o que es 1000 gigahertz, pues ya la emisión es casi mucho más de eso, pues lo absorbe la atmósfera. Y uno puede pensar como un terahertz, más o menos, en el límite de alta frecuencia de radio. Así que entre 30 megahertz, que es el cutoff aquí de la ionosfera, y 1 terahertz, eso es lo que se considera radio. Vamos a ver. 30 megahertz. Esto aquí. O sea que es un montón, básicamente. No creo que vaya. Esto lo podemos brincar. Eso lo pensaba ahí para
no les necesito decir que, bueno, se puede usar el radio para observar diferentes tipos de procesos físicos y químicos, de hecho, que ocurren en el espacio, y dependiendo de lo que uno quiera observar, pues va a usar diferentes tipos de telescopios. Eh, Van desde cosas como exoplanetas, discos, el medio interestelar, donde se forman las estrellas, galaxias, galaxias bien lejos, galaxias bien cercanas, eh, active galactic nuclei, pulsares, y hoyos negros. Y el CMB, el Cosmic Microwave Background. Así que desde lo más cercano hasta lo más lejano, todo eso, hay ciertas cosas en el espacio, desde lo más cercano a lo más lejano, para el cual radioastronomía o radiotelescopios son esenciales para observar y estudiar esas cosas. Bueno, aquí entramos a la parte más técnica. En astronomía, en general, lo que estamos tratando de observar es la intensidad del objeto al que estamos observando. Y esto tiene ciertas unidades a las cuales no tienen que ser tan específicos, pero con, sí, sí. Lo que pasa es que la razón por la cual lo pongo ahí es que si ustedes están bregando con imágenes ópticas, lo más seguro están observando, se están dedicando a, a medir la magnitud de la estrella, de una estrella, por ejemplo. Lo que pasa es que en el óptico, pues, se usa esa unidad que también tiene cosas, proviene de cosas históricas. Y es usualmente lo que hacen muchos, es más común en el óptico observar fuentes puntuales como estrellas, y a lo mejor galaxias bien pequeñas, que casi son puntuales, y, y lo que se obtiene cuando uno observa una fuente puntual es el flujo. Ahora, en radioastronomía y en infrarrojo, si estás observando el medio interestelar, hay muchas regiones que lo que estás observando son regiones, fuentes extendidas, que no son puntuales como las estrellas, son, qué sé yo, nebulosas. Esto es un ejemplo de una fuente puntual, sería esto, que parece un punto o una estrella. Una fuente de emisión extendida es esto, que son una nube molecular. Aquí los diferentes colores representan diferentes velocidades. Si uno puede observar una fuente extendida, como esta, cada punto, cada píxel en este mapa, tiene su propia intensidad. Esa intensidad está dada en estos, unidades, ¿verdad? Si tú en el óptico, cuando se observa una fuente puntual, la observa usualmente en la unidad es magnitud. Pero una fuente extendida, similarmente, sería magnitudes por segundo cuadrado. Una galaxia, por ejemplo, en el óptico, esa sería la unidad de intensidad, magnitud por segundo cuadrado. En el radio y también en el infrarrojo usamos Jansky o Megajanskis, o Janskis por AS, por beam, o Megajansky por steradian. Que radianes es el área angular. Entonces, ok, pues tenemos la intensidad. El flujo es la intensidad, sumada por una área angular. En este caso, dado por omega. O sea que si uno quiere el flujo de una región extendida, lo que uno hace, pues, bueno, mira a ver si quiere ver el flujo aquí, pues es la suma de las intensidades en esta área angular del mapa.
Lo que pasa con fuentes puntuales es que las fuentes puntuales ya tienen todo por ponerlo así, su intensidad compacta en ese punto y uno no puede resolver más allá del punto. Así que, ¿qué pasó ahí? Lo que uno obtiene es el flujo. Para fuentes puntuales, solo, solo uno puede obtener el flujo, que en radio es Jansky, en el óptico es magnitudes, etcétera. Fuentes extendidas, uno obtiene la intensidad por cada punto en la fuente extendida. ¿Okay? La razón por la cual estoy diciendo esto acá es porque hasta estudiantes graduados se confunden por esto. Así que, bueno, y es confuso también para la gente que está acostumbrada a solo observar estrellas en el óptico. Así que, eh, bueno, yo creo que no. Esto es Black Body, el Planck Radiation, cada objeto que tiene una temperatura, todo objeto que tiene una temperatura mayor que 0 Kelvin va a emitir emisión, obviamente, con este tipo de espectro. En el sentido de que mientras más alta la temperatura, más emisión emites a frecuencias altas. Algo, por ejemplo, algo frío, pues de 10 Kelvin tiene su emisión mayor en el radio, en el submilimétrico, ¿verdad? Pero algo mucho más caliente, así como el Sol a 1 millón de Kelvin, pues tiene su mayor emisión en el óptico. Las estrellas son casi black bodies perfectos, no lo son perfectos, pero casi. ¿Y eso por qué es importante? Porque en el radio, eh, esta parte de la ecuación, el H que es la constante de Planck y K que es el Boltzmann constant, bueno, la cosa es que las frecuencias son menos comparado con el óptico y las temperaturas también. Así que cuando H nu, que es la frecuencia, es mucho menor que KT, la temperatura, entonces se puede hacer esta aproximación, se expande esto hace una expansión de Taylor y esta ecuación se convierte a esto que es mucho más simple. Cuando ves que esto que es intensidad, P, esto es una intensidad, es proporcional a la temperatura. No puede entonces después definir lo que es el brightness temperature, la temperatura de brillantez, usando esta ecuación, volviendo así resolviendo por T, por la temperatura, y define el brightness temperature como la temperatura, uno puede usar esta temperatura como intensidad. Ahora, esta temperatura no es lo mismo que la temperatura cinemática del objeto, esencialmente, es algo que se usa para describir la intensidad. Si el objeto fuese un black body perfecto y estuviésemos en el Rayleigh-Jeans limit, que es cuando se puede usar esto, entonces la temperatura de brillantez es la temperatura cinética, pero no necesariamente. Lo pueden pensar como una forma de intensidad. Por eso es que en el radio muchas veces, cuando hablamos de intensidad, hablamos de temperatura de brillantez y las unidades son kelvins. Cuando vean un espectro en el radio y que tenga ese tipo de unidades de intensidad, otra vez, repito, no significa que ese objeto está específicamente a esa temperatura. Es solo meramente que usamos estas ecuaciones para describir un tipo de intensidad. Esto es mucho. Bueno, y también pues se usa lo que se dice la temperatura de antena, pero no voy a entrar en esos detalles. Una antena, ¿qué es una antena? Es básicamente algo que puede o recibir o emitir radioondas. ¿Okay? Un radar es básicamente un radar y un telescopio es lo mismo, pero uno recibe y otro emite.
hay diferentes tipos de antenas. Estos son antenas también, pero en radioastronomía usualmente usamos, bueno, mayormente, no siempre, pero usamos este tipo de antenas que son más, que tienen más, uno puede saber más bien, más a dónde está apuntando y de dónde viene la emisión. Tienen direccionalidad, si se dice así. No sé. Bueno, estos son diferentes antenas históricas. Esta fue la primera que se usó para, bueno, la primera que se usó y que se detectó emisión fuera de la Tierra por Jansky. Esta fue la que se usó para detectar 21 centímetros por primera vez. O sea, estos son un horn antena y esto es una antena rara que no me acuerdo. Pero hoy en día se pueden usar antenas así, y es que el low, por ejemplo, muchas antenas así tipo de cablecito, y estas se usan para detectar emisión a baja frecuencia que proviene de los principios del universo. Uh, lo malo con este tipo de antenas es que pues tienen poca direccionalidad. Y no voy a entrar a eso en detalle. Uno quiere una antena que tenga, en la mayoría de los casos, como vamos a hablar de milimétricos, pues eso, me voy a concentrar en eso. Uno quiere una antena que, si tú estás apuntando para allá, que la emisión que estás detectando venga de allá. Una antena que es un cablecito así, puede detectar emisión que viene de allá, como que viene de allá, que viene de allá. Y bueno, pues no es bueno porque si detectas toda emisión de todo el cielo, pues no vas a saber de dónde viene la emisión que estás detectando. Así que lo que uno quiere es que la antena tenga su direccionalidad y que sepa saber de dónde viene la emisión. Y para eso, pues, lo que hace es como un telescopio óptico, tienes tu eh, eh, espejo principal, que sería el plato principal, y bueno, o puedes tener tu receptor aquí, la emisión viene así, rebota y se colecta ahí. O puedes tener un espejo secundario, que en radioastronomía pues no son espejos como los que uno tiene en el baño, son espejos, pues básicamente son planchas de metal. Y dependiendo de la frecuencia que uno esté observando, pues el metal tiene que ser más pulido o no. Puedes tener una secundaria que viene a la emisión, rebota aquí, rebota acá y después los receptores los tienes acá. Estos son más difíciles, la mayoría de los telescopios hoy en día son así, donde tienes los receptores atrás. Este es más viejo. Es más difícil poder, si tienes que arreglar algo aquí, pues tienes que bajar el telescopio y meterte ahí. Eso es más, más complicado. Vamos a cambiar, a brincar eso. Bueno, la direccionalidad, cuando es buena también, y no solo te tienes que preocupar de la direccionalidad, sino también de tu resolución o en radio se le llama power pattern, el patrón de la potencia. Esto es similar a lo que en el óptico se le conoce como el point spread function, cuán sensitivo eres a una fuente puntual. Y todo depende de la óptica del telescopio. Si tuviese, en este caso, déjame ver, un point spread function, eso es que si estás observando una fuente puntual, este sería la intensidad, el perfil de la intensidad, ¿verdad? Y cuán ancho es esto, depende del largo de onda al que estás observando y el diámetro de la apertura de tu telescopio, en este caso, pues el diámetro de la antena, del plato principal de la antena. Eso es de mayúscula. Uno quiere si uno quiere un telescopio que tenga mejor resolución, uno quiere que este número, lambda sobre d, sea pequeño. O sea que mientras más grande el telescopio, más pequeño este número, mejor resolución tiene.
También podrías observar a un largo de onda más pequeño, pero todo, tú no, eso es limitado por el detector que tenga. Entonces, por ejemplo, una fuente puntual, una estrella, en el óptico o en el radio, si la fueses a observar, así es que se vería, si todo fuese perfecto, si tu óptica fuese perfecto, así es que se vería. A veces, muchas veces, si obviamente no, ustedes no ven estos otros anillitos, pero si fueses a hacer si fueses a estirar el color en la imagen, puedes ver que la fuente no es solo un punto, sino que tiene otras cosas, otros artefactos alrededor de la emisión. Si obtienes un perfil de esa intensidad, eso ponte tú si ves cómo se comporta la intensidad a lo largo de esta línea, esto es lo que se va a ver. Un centro mucho más brillante y después estas cosas que se le llaman, en radioastronomía le llamamos side lobes, lóbulos secundarios. Okay. Si tú tienes un telescopio óptico circular, así es que se va a ver. Eso es un Airy disk. Esto es una comparación de lo que del el Airy disk y una gaussiana. Es que básicamente tú puedes aproximar el core, el centro de esta emisión como si fuese una gaussiana. Y si estás observando, ponte tú, si hubiesen dos fuentes puntuales bien cerca una de la otra, eh, aquí hay dos fuentes puntuales, aquí y aquí, pero mientras más cerca la pones, pues eh, menos se distinguen entre ellas. Esta es bueno, la resolución de un telescopio se denomina como si fuese cuándo es que puedes resolver la distancia entre dos, bueno, cuándo puedes resolver dos fuentes puntuales que están bien cerca de una de la otra. Y bueno, esta es la ecuación. Usualmente no te tienes que acordar de 1.2 porque este número aquí es cerca de 1 dependiendo de la óptica. Esto es para un telescopio pues perfecto, una apertura circular perfecta con óptica perfecta. Así que es bueno, ¿sabes? Una buena aproximación de la resolución de un telescopio es lambda sobre D, sin tener que preocuparse de 1.2. Hay que ver eso. Ah. Y esto pues también tiene que ver, a lo mejor es interesante para cuando vean fuentes puntuales en James W. Speed, con emisiones. Exacto, sí. Sí. Exacto, no, la razón por la que lo puse aquí es porque está es interesante ver cómo el PSF cambia si tienes una apertura completa sin ninguna obstrucción o ningún hueco en el espejo. Esto es eso comparado con esto. Ves que no, en el centro no cambia nada, pero después tienes un patrón de intensidad diferente. Pues todo depende de la óptica. Y aquí, pues en esta página web, pues te lo van poniendo más complicado, comparando pues una apertura perfecta comparado con aperturas que tienen un espejo que tienen aperturas, digo apertura porque aquí estamos en radio, pero espejo. Y aquí entonces vienen y le ponen espejos que tienen estas cosas al frente para aguantarle al secundaria, por ejemplo, y aquí pues empiezas a ver el PSF no cambia y cambia. Así que algo así sí se ve en el Windows, etcétera. Y bueno, si la cosa no es perfecta y tienes, qué sé yo, obstrucción por otras cosas, qué sé yo, cables y detectores y qué sé yo, pues entonces la cosa cambia. Y todo esto pues se puede... mira, aquí hay más. ¿Ves cómo se ve?
¿Tiene qué? Ah, no sé qué es eso, no sé si son detectores o qué sé yo, cosas de la... que se ve mayormente cuando tienes una fuente puntual más brillante. Pero bueno, eso no tiene que ver con radio, eso es cierto por cualquier lado, así que esto, bueno, lo hablo después. Bueno, una de las cosas que vamos a ver en los datos de radio es espectros, eh, ¿verdad? Y lo bueno que tienen los datos estos de ALMA es que puedes observar diferentes emisiones espectrales. Eso te da información no solo de la química, de la composición del gas, sino que también pues, se pueden observar, se puede estudiar la cinemática del gas. ¿Cómo funciona esto? Y esto es un ejemplo bien básico del tipo de espectrómetro que se llama filter bank, pero que no es el que usamos hoy en día, pero la cosa, la tecnología es un poco más avanzada, pero esta es la teoría más o menos detrás de esto, es que pues lo que está haciendo es observando la intensidad que proviene de a una frecuencia, ¿verdad? Y después vienes y sintonizas tu radio, esto se supone que es radio antiguo, a una frecuencia un poquito más diferente a la del canal anterior. Y así sucesivamente. O sea que de este radio nada más detectar intensidad de nu a delta, a nu plus, a más delta nu. Un poquito de, qué sé yo, de 1 a 2 MHz, por decirlo así. Y aquí detecta solo de 2 a 3 MHz. Y aquí de 3 a 4, etcétera, etcétera. Bueno, no. De 3 a 3.9. De aquí de 4 a 4.9, etcétera, etcétera. O sea que cada punto en ese espectro, lo que está haciendo esto espectro de intensidad versus frecuencia, es que en esta frecuencia se detectó este tipo, esta cantidad de intensidad, a esta frecuencia, esta intensidad, etcétera, etcétera. Y así puedes ver que así es que se construye un espectro. Lo bueno de ese espectro es que cuando estamos observando nubes moleculares, por ejemplo, tienes moléculas que están emitiendo radiación en radio, tienes moléculas que vienen hacia ti a alta velocidad, hay otras moléculas que se están moviendo hacia ti, pero no tan alta velocidad, moléculas que están más o menos, que no se están moviendo con respecto a ti, moléculas que se están moviendo, se están alejando de ti a una baja velocidad, moléculas que se están alejando de ti a más alta velocidad y moléculas que se están alejando de ti a mucha más velocidad. Cada una de esas moléculas que se están moviendo a diferentes velocidades, todas estas van a emitir la misma emisión, ponte tú, monóxido de carbono. Pero como se está moviendo, la frecuencia va a cambiar por el efecto Doppler. Así que la misión de las moléculas que se están moviendo hacia uno a alta velocidad van a estar en esta parte del espectro. Las que se están moviendo, se están alejando de uno a alta velocidad, van a estar en esta parte del espectro y todo entre medio. Uno puede utilizar eso entonces para observar y estudiar la velocidad, la cinemática de la fuente, del gas. Y así uno puede, por eso es que uno de los datos que vamos a ver es un cubo, en el sentido, se le dice un cubo de datos porque tienes información en 3 dimensiones. La emisión en el plano del cielo, en X y Y, o X y Y, y luego bueno, en ascensión recta y declinación, o lo que sea. Y la tercera dimensión es en el espectro, en frecuencia, que gracias a Doppler, pues uno puede cambiarlo a velocidad. O sea que lo que uno tiene son muchas imágenes, una detrás de otra, a diferentes velocidades. Tengo un ejemplo ahí. Okay.
Y eso pues lo vamos a estar viendo. Otra cosa que uno puede hacer con radio es si uno no le interesa tener la resolución en velocidad o si, por ejemplo, la emisión que uno está detectando no es una línea espectral, sino es continuo, emisión de continuo, pues como el polvo, por ejemplo, emite el continuo, o pues lo que puede hacer es sumar toda la emisión que viene a lo largo de dentro de una banda de frecuencia, una banda en frecuencia, y, y así obtienes una imagen sin ningún tipo de información de velocidad, una imagen de la emisión en esa frecuencia. Y vamos a estar viendo datos tanto en continuo como espectrales de ALMA esta tarde. Exacto. Y nada, aquí yo creo que eso es lo último que tengo. Ah, bueno, una imagen. Ah, sí, estoy en vez de una foto, sí. Eh, toda imagen o todo dato astronómico tiene ruido. No te tienen que aprender esta ecuación, a menos que vayan a hacer una por ahora, ¿verdad? Pero esto es para decirle que esta es la ecuación, entre comillas, teórica de la que se supone que sea el ruido en unos datos en radio. ¿Ves que la intensidad se mide en términos de temperatura y aquí el ruido se mide en términos de temperatura? Esa es la temperatura sistemática del receptor que incluye varias fuentes de ruido y todas se miden en términos de temperatura de brillante. Nada, esto es lo que sería teórico, pero siempre es bueno verificar el ruido de una imagen y vamos a ver cómo se puede hacer eso en cartas cuando veamos esta tarde. Y aquí, bueno, les pongo varios radiotelescopios, Green Bank, Arecibo, FAST, diferentes interferómetros como el VLA, el Advanced Telescope Array, que yo no sé si se usa hoy en día, este está en India. En la India ven que es como casi como Arecibo, ves que no es una malla metálica, no es este metal no es sólido, porque es que se observa a estas frecuencias bajas, de 350 MHz y 1.0 GHz. Así como, bueno, aquí estamos en el milimétrico, en el submilimétrico, varios ejemplos, sí, estos existen todavía. Eh, no, no, es que creía que tenía el CSO ahí, el CSO ya no existe, no. Sí, el JCMT, no sé si todavía se llama JCMT, pero creo que sí. Este está en Pico Veleta, en España, y este está en Chile. Estos son diferentes interferómetros, todos existen todavía. NOIMA en Francia, ALMA y el SMA en Hawái. Y estos son otros tipos de radiotelescopios que son eh, arrays, ¿cómo se dice? Arreglos de antenas, dipolos de antenas. ¿Dipolos se dice en español? Dipolares. No, dipol. Dipol. De dipolos, sí. Sí. Y uno puede tener interferómetros que están todos más o menos en el mismo sitio. Por ejemplo, todos estos están en altiplano. Eh, esto está en Atacama y esto está en Hawái, pero también uno puede tener telescopios en diferentes puntos de la Tierra y ahí pues eso se llama Very Long Baseline Interferometry, porque ahí la correlación de los datos pues de otra manera no se hace en el sitio con una computadora en el sitio, sino que tienes que grabar los datos en cada uno de los telescopios en diferentes puntos de la Tierra y tener un buen reloj atómico, por ejemplo, para grabar a la hora exacta, el minuto, segundo exacto en que se están detectando los datos, para entonces mandar todos los datos a un centro, bueno, por ejemplo, en el EHT, en Haystack, en Massachusetts,
donde tiene una computadora donde correlaciona los datos. Los datos son tantos que es más rápido mandarlos por FedEx, aunque hasta que mandarlos por el internet. Así que, sí. Sí. Bueno, sí, porque entre ellos el que está en el Polo Sur. Sí, sí. Si esperas mandarlos por internet, se tarda más que FedEx. Sí. Y bueno, estas son, próximamente ya va a empezar observaciones. Bueno, cada vez esto no fue lo último, no sé cuándo fue la última vez que yo, rehice este slide, porque esto lo cambian a cada rato, pero esperemos que, ponte tú ya para finales de esta década, pues ya esté observando el SKA, que va a tener telescopios tanto en Sudáfrica como en Australia. Esto obviamente no es una foto real. Australia y Sudáfrica no están juntos. Alguna vez, a lo mejor en un momento, pero hoy en día no. Esto es para enseñarles el tipo de... Los dos están en desierto, como ven. En este caso, la razón por la cual están en desierto no es porque la atmósfera se necesita que sea seca a esta frecuencia, aunque ayuda para, ponte tú a 10 gigahertz o más, pues sí ayuda. Pero es más para irse lejos de la civilización, donde no hay esta interferometría, donde no hay interferencia de radio causada por los humanos. RFI, Radio Frequency Interference. Y este es el NGVLA, que se supone que ese es el plan. Esto ya yo creo que no es. Esto es lo que se creía en el 2020. No sé si, bueno, no sé si ha hecho han reevaluado esto. El dinero todavía no está ahí, así que, pero este es el plan. Una cosa así en el suroeste de Estados Unidos, donde está un core de telescopios, donde está el VLA, cerca del VLA, y varias antenas a lo largo de diferentes estados del suroeste y también de México. Y bueno, no sé si tengo el long baseline aquí, no. Y otras antenas mucho más lejos para hacer tipo very long baseline interferometry, incluyendo, se supone que en Puerto Rico, donde está en Arecibo. Pero ese es el plan original, no sé cómo va eso.